Comienza un momento del día para conversar con los uruguayos, para hacer de nuestro país el mejor lugar para vivir y crecer. Vamos, Uruguay. Oyentes de Radio Rural, amigos de Vamos Uruguay, buenos días. Les habla Ope Pasquet. Les agradezco su atención en este domingo inhóspito, por momentos lluvioso, en el que dedicamos algunos minutos a reflexionar juntos acerca de temas que son de interés para todos. Sabrán disculpar ustedes que mi voz no es la mejor, pero bueno, estoy sintiendo el impacto de los resfríos propios de la estación. Dentro de 15 días, es decir, el domingo 23 de junio, habrá en el país una votación organizada por la Corte Electoral de conformidad con el artículo 79 de la Constitución y las leyes 16.017 y 17.244, para que los ciudadanos que quieran adherir al recurso de referéndum contra la ley de despenalización del aborto puedan hacerlo. Seguramente muchos de ustedes recuerdan cómo funcionó este mecanismo del referéndum contra la ley de caducidad cuando se estrenó este instituto. Otros quizás no lo recuerden o no lo vivieron porque son más jóvenes. Recuerdo muy sintéticamente que, de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución, el 25% del total de inscritos habilitados para votar puede interponer el recurso de referéndum contra una ley que se encuentre vigente, que haya sido promulgada. Reunir ese 25% de firmas con la que los ciudadanos expresan su intención de adherir al recurso es tarea muy complicada. Cuando la impugnada fue la ley de caducidad, la etapa de recolección de firmas insumió prácticamente todo el año previsto por la Constitución para interponer el recurso. Y después de reunir las firmas, la Corte tiene la enorme tarea de verificarlas, es decir, de comprobar que la firma corresponde al ciudadano que figura en el padrón inscrito con la serie tal, el número tal, etcétera, y esa verificación es problemática, insume mucho tiempo, insume mucho de los recursos humanos de lo que la Corte dispone. Por eso, en función de esos datos, de la realidad, se procuró instrumentar una vía rápida para el referéndum. Y entonces, a través de dos leyes, las que yo mencionaba hace un instante, la 16.017 y la 17.244, se quiso facilitar esto. ¿Cómo se facilita? Bueno, se permite que el proceso de referéndum comience con la recolección de apenas el 2% de las firmas del total de inscritos habilitados para votar. 2%, no ya 25, sino 2%. Esa cifra fue la que reunió el diputado nacionalista Pablo Abdala y la gente que lo acompañó en su esfuerzo, que reunieron esas firmas para poner en marcha el proceso de referéndum. Después que se juntan esas firmas, el 2%, que fueron más o menos unas 60.000 firmas, el número redondo, la Corte verifica que, en fin, que las firmas corresponden a los ciudadanos que firmaron, que esos ciudadanos están inscritos, que están habilitados para votar, etcétera. Después que la Corte verifica eso, convoca a una votación, y en esa votación quienes quieran adherir al recurso pueden hacerlo. El voto no es obligatorio, vota el que quiere, pero si los que van a votar alcanzan el 25% del total de habilitados, si se reúne entonces la cantidad necesaria de voluntades para llenar el requisito constitucional que habla del 25%, entonces la Corte Electoral convoca a un referéndum donde ahí sí va a estar en juego la vigencia o no de la ley que se cuestiona. Es decir, que si en la votación del domingo 23 de junio se logra el 25% del total de inscriptos, si vota el 25% del total de inscriptos, entonces la Corte tiene que convocar un referéndum donde lo que va a estar en juego va a ser la ley que despenaliza el aborto. Si no se llega al 25%, entonces habrá fracasado
el procedimiento de referéndum y simplemente la ley permanece en vigencia. Esta es la situación, este es el panorama, y naturalmente frente a este panorama hay opiniones distintas y cursos de acción distintos también. Quienes están en contra de la ley que permite, o mejor dicho, la ley que despenaliza el aborto, por supuesto que van a ir a votar, eso sin duda. Están en contra de la ley, quieren impugnarla, quieren que haya referéndum, van a votar. Ahora, entre los que están a favor de la ley, los que están a favor de la despenalización del aborto, hay posiciones distintas. Algunos dicen, bueno, yo estoy a favor de la ley, me parece que la ley está bien, ¿para qué voy a ir a votar? Mejor me quedo en mi casa, porque no hay voto, no hay dos papeletas, hay una sola. El que vota va y expresa que adhiere al recurso de referéndum contra la ley. El que está en contra del referéndum lo que hace es no votar, se queda en su casa y ya está. Bueno, y hay quienes son partidarios de esto porque dicen, me satisface la ley que está vigente, yo no quiero impugnarla, por consecuencia no voy a ir a votar. Pero hay también otra posición, la de quienes dicen, yo entiendo que la ley es buena, que está bien, pero siendo el tema tan delicado como es, tan sensible como es, me parece bien que sea el pueblo el que decide, por lo tanto yo voy a ir a votar. Esta, mis amigos oyentes, es mi posición personal, yo estoy a favor de la ley, creo que está bien, pero me parece que en estos temas nada mejor que la decisión por el soberano, directamente, en un sentido o en otro, pero que sea la ciudadanía la que resuelva. Así que yo personalmente voy a ir a votar. Digo, les cuento mi caso personal, pero hay otras opciones. El doctor Julio María Sanguinetti, por ejemplo, cuya opinión, vaya si es un punto de referencia para los colorados, dice, yo no voy a ir a votar porque soy partidario de la ley y quiero que permanezca en vigencia. Es decir, hay posiciones distintas, y frente a este abanico de posiciones diferentes, les quiero contar que en su sesión del lunes pasado, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado decidió no adoptar una posición institucional. El partido como tal no se pronuncia, no dice hay que ir a votar ni no hay que ir a votar, dice no fijamos posición, cada ciudadano tendrá que actuar según su conciencia, según su leal saber y entender. Es la manera de respetar todas las posiciones en un tema que no es político partidario. Acá no se trata de decir los blancos esto, los colorados aquello, los frente amplistas tal cosa, no, esto es un tema transversal, digamos, a los partidos, donde es razonable y es sano que estos, es decir, los partidos, se abstengan de tratar de orientar a la ciudadanía y dejan esto librado a la conciencia de cada uno. Eso es la posición del Partido Colorado. Nosotros no decimos dejamos en libertad de acción. ¿Por qué? Porque si dijéramos eso estaríamos partiendo de la base de que la gente no está en libertad de acción y que somos nosotros los que con nuestra declaración la liberamos. Bueno, evidentemente no es así. Los ciudadanos están en total libertad de acción siempre. En el Uruguay cada uno vota lo que se le antoja y el cuarto secreto garantiza esa libertad y todo el sistema electoral, constitucional y legal del Uruguay garantiza la libertad de los ciudadanos y la garantía de nuestra Constitución defienden también la independencia y la conciencia cívica de los trabajadores en su lugar de trabajo, de los estudiantes, en las aulas, a través de la laicidad. Este país está pensado, está construido por colorados y blancos fundamentalmente a través de la historia para que la gente goce de absoluta libertad y vote lo que le parezca mejor. Ese es el Uruguay. Así que en libertad estamos todos y cada cual votará lo que le parezca mejor. Lo que dice el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado es que en este tema, que no es político partidario, no se va a pronunciar y cada cual hará lo que entienda que tiene que hacer. Eso sí, decimos también que la Corte Electoral, que goza de nuestra confianza hoy y siempre, la Corte Electoral, que es la garantía de los derechos y libertades electorales de los uruguayos, tiene que tomar todas las providencias para que la votación se desarrolle con normalidad, para que las mesas se instalen a la hora señalada, para que toda la jornada transcurra sin más tropiezos, sin más dificultades que las que son naturales e inevitables, porque está en la naturaleza de las cosas que en miles de mesas de votación en todo el país siempre algún problema va a haber, algún delegado que falta, alguna urna que no se abre, en fin,
esos problemas materiales menores que siempre va a haber y que la Corte siempre ha resuelto con eficacia cuando ha tenido que hacerlo. Pero ¿a qué viene esto? ¿Por qué decimos esto? Porque no nos olvidamos de que hace relativamente pocos días trascendió que una funcionaria del MIDES en la red interna del Ministerio estaba exhortando a aquellos de sus compañeros que están a favor de la ley vigente, es decir, que no quieren impugnarla, que no quieren que haya referéndum, los estaba exhortando a no ir a formar las mesas si les tocaba hacerlo. Inclusive alguien comentó que se podía hacer valer una especie de objeción de conciencia, si los cirujanos pueden, por ejemplo, los médicos pueden invocar la objeción de conciencia para no practicar un aborto, decía, nosotros que estábamos a favor de la ley, entonces podemos invocar la objeción de conciencia para no ir a formar mesas de votación que permitan la impugnación de la ley. Bueno, esto es absolutamente inaceptable, esto es inadmisible, ¿eh? Nadie tiene derecho a sabotear la instalación de las mesas de votación, participar en las mesas cuando así corresponde, que la participación de los funcionarios públicos designados por la Corte, ese es un deber legal, y con ese deber hay que cumplir. Después cada uno vota o no vota según le parece, que esa es otra historia, pero el deber del funcionario público de integrar las mesas cuando es convocado para ello por la autoridad competente, es decir, por la Corte Electoral, eso es un deber que tiene que cumplirse. Contra esto no hay objeción de conciencia que valga, porque no puede lesionar la conciencia de nadie el cumplir con la ley e instalarse en una mesa y cumplir esas funciones administrativas que hay que cumplir, simplemente para que la gente pueda votar si así lo desea. O sea que esto es absolutamente inaceptable. Por eso decimos nosotros que la Corte tiene que estar muy atenta para que no suceda que le queden desintegradas las mesas de votación y de esa manera se resienta el derecho de los ciudadanos que quieren votar para manifestarse en esta ocasión a la que estamos haciendo referencia. Una cosa es la libertad de cada uno de votar y no votar, que todos tenemos que respetar, y otra cosa es el deber de los funcionarios públicos de integrar las mesas cuando son designados para hacerlo, porque con ese deber todos, absolutamente todos, tienen que cumplir, estén de acuerdo con la ley o no, quieran votar ellos a su vez o no. Ese es un deber para todos. Y desconocer estas cosas y pensar que es válido, que es lícito, que es admisible, dificultar la constitución de las mesas de votación porque uno no está de acuerdo con lo que se va a votar, bueno, eso es sabotaje contra la democracia. Y hay que decirlo, hay que explicarlo, hay que señalarlo. Y si esto efectivamente sucede, si llegara a ocurrir que hay una maniobra concertada entre varias personas para no ir a votar deliberadamente, mejor dicho, para no ir a constituir las mesas de votación con el propósito deliberado de frustrar la expresión de voluntad de la ciudadanía, pues entonces tendrá que actuar ya la justicia competente, la justicia penal, porque aquí podría configurarse un delito electoral. Nadie puede tratar de impedir que la gente se manifieste, que cada cual vote según su conciencia. Todos tenemos el deber de contribuir en la medida en que nos es exigida por la ley para que esto ocurra, y los que conspiren contra esto, los que traten de obstruir la manifestación de la voluntad popular, pueden cometer un delito electoral y allí tendría que actuar la justicia competente. Esperemos que no suceda, que a la funcionaria del MIDES, que quizás irreflexivamente se manifestó en los términos en que lo hizo, sus compañeros, sus jerarcas le hayan explicado que esto no se puede hacer, que la ley tiene que ser respetada, confiemos en que esto no suceda. Pero, insistimos, la Corte Electoral tiene que estar alerta para garantizar que la votación del domingo 23 de junio se realiza con normalidad y que podamos decir al cabo de ese día que Uruguay vivió otra jornada cívica ejemplar, como esas que son características, son emblemáticas de lo que el Uruguay es. Esto es lo que les quería decir, mis amigos, sobre este tema, y antes de abordar otros, vamos a hacer esa siempre bienvenida pausa musical a que a Rural nos tiene acostumbrados en estas audiciones de domingo. En unos instantes retomamos el contacto con ustedes.
ya ensillado mi caballo, las espuelas me calcé y con la noche en la cara, sin despedirme monté. Que la noche sea muy negra, no hay dificultad mayor, llevando firme la rienda y al tino por rumbeador. Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón. Pobrecito el árbol solo, con una tapera al lado, y ahora sirve de echadero, donde descansa el ganado. Amanecer en la sierra, donde el aire es claridad, y da noticias del caso, el agua de algún yerbal. El templado está cantando porque hoy es necesidad. Arriba brilla el lucero, testigo en la inmensidad, y abajo algún terutero rondando en la soledad. A tierra de soledades, buscando mi tierra voy, quiero amanecer adentro de su propio corazón, cantando esta serranera. El templao se calentó. Visite nuestra página en www.vamosuruguay.com.uy. Envíe sus preguntas a vamos@vamosuruguay.com.uy. Comentando, amigos oyentes, la votación del próximo domingo 23 y el proceso de referéndum para impugnar la ley de despenalización del aborto, se nos quedó colgado un comentario que no queremos omitir. El doctor Tabaré Vázquez dijo que si hay un pronunciamiento popular, es decir, si finalmente hay referéndum y la gente vota, ese pronunciamiento será definitivo y será el punto final de la cuestión. Y uno, digo, si uno viniera de otro país, ¿no?, y llegara ahora y leyera esas declaraciones del doctor Vázquez publicadas por la prensa, diría, pero qué raro esto. ¿Es noticia que los dirigentes políticos digan que van a respetar el resultado del referéndum? ¿Acá no se estila eso? Bueno, en el Uruguay toda la vida entendimos que el pronunciamiento popular expresado en las urnas es sagrado y que hay que respetarlo siempre. Y en particular, cuando se llamaba a la gente a votar en un referéndum contra una ley, se le decía, vote para que el pueblo decida, estaba sobreentendido que una vez que el pueblo se pronunciara, su palabra sería la palabra final, la palabra definitiva. ¿Qué fue lo que cambió esta realidad del país, esta tradición nacional de las mejores, por cierto, de respeto por la voluntad popular? Y lo que cambió fue la actitud del Frente Amplio, liderada por el doctor Tabaré Vázquez, respecto de la ley de caducidad. La ley de caducidad fue impugnada vía referéndum con aquel argumento, vote para que el pueblo decida. La gente votó en el año 1989 y confirmó la ley. Después promovieron un plebiscito para sancionar una enmienda constitucional que anulara la ley de caducidad. No tuvieron éxito, la gente no los acompañó, la ley quedó firme.
Eso fue en el 2009, el último domingo de octubre del 2009, la primera vuelta de aquella elección. Entre la primera vuelta y la segunda, ustedes se acuerdan que aparecieron en Código País Mujica y Astori, y Mujica dijo explícitamente: no se me ocurre enmendarle la plana al pueblo, el resultado se va a respetar. Y bueno, pasó un tiempito y allá por, yo creo que fue marzo del 2011, apareció el doctor Tabaré Vázquez en un comité de base del Prado, desarrollando la doctrina de que las mayorías se equivocan, que las mayorías no siempre tienen razón, y que por lo tanto, aunque la mayoría había refrendado la ley de caducidad no una, sino dos veces, el Frente, la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, podía desconocer ese pronunciamiento. Y así lo hicieron con esa ley llamada interpretativa de la ley de caducidad, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, con motivo de eso, la Corte está soportando ataques de todos lados. Ataques políticos, de los que un día amagan con el juicio político, ataques sindicales, como la oratoria del acto del 1 de mayo y después del paro ese general parcial del 23 de mayo, ataques de funcionarios internacionales, como este señor que vino acá a pasarle un responso a la Corte en nombre de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ataques de todo tipo. La Corte está bajo presión porque declaró inconstitucional esa ley interpretativa que en definitiva desconoce la ley de caducidad y la voluntad del pueblo que la refrendó. Entonces, este contexto es el que explica la necesidad de que Tabaré Vázquez diga: yo voy a respetar lo que el pueblo decida. Es la manera de llegar a alguna forma de entendimiento con sus seguidores, con el Frente Amplio, porque Tabaré está en contra del aborto y el Frente Amplio está a favor. Entonces, la forma de zanjar el asunto es decir: voy a respetar lo que el pueblo decide. Las preguntas surgen solas, ¿no? ¿Por qué respeta ahora y no respetó la vez pasada? ¿Por qué las mayorías se equivocan con la ley de caducidad y no se equivocan con el aborto? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el criterio? No hay coherencia en esto. Lo que hay es oportunismo político. En un caso sí, en otro caso no, según lo que las circunstancias aconsejan. Nosotros, los colorados, estamos en otra actitud. Nosotros somos convencidos defensores del respeto a la voluntad popular siempre y en todo caso. Así que se resuelva lo que se resuelva, el Partido Colorado va a acatar lo que sea el pronunciamiento popular. Democráticamente no puede ser de otra manera. Hay que decirlo, hay que marcarlo, porque estas cosas son las que perfilan a los partidos, no en función de cuestiones de otras épocas, sino en función de lo que está pasando ahora en el Uruguay, de lo que está pasando estos años. Nosotros somos partidarios de respetar siempre la voluntad popular, nos guste o no nos guste lo que el pueblo resuelve. Se acorta el tiempo que nos queda, amigos oyentes de Rural, pero no queremos dejar de hacer mención a otro tema que nos parece bien importante, que es el que tiene que ver con los cargos de confianza, los cargos políticos, el clientelismo, etcétera. Esos temas que han estado en la prédica del Frente contra los partidos tradicionales desde siempre. Desde siempre se le han enrostrado a los partidos tradicionales que acomodan a su gente en los cargos aunque no tengan competencia para desempeñarlos, que ponen a los amigos aunque los amigos no entiendan nada de la función que tienen que desempeñar. Y contra eso se presentaba a la izquierda como portadora de las virtudes cívicas, como asumiendo el compromiso inquebrantable de llevar a la función pública solamente más capaces, sin mirar cuotas políticas, sin acomodar a ningún amigo que fuese. ¿Cuántos años, cuántas décadas duró esa prédica, esa propaganda? Y bueno, hay que confrontarla ahora con las cosas que están pasando hoy. Hace poco, en el correr de las últimas semanas, trascendió que en la Intendencia de Montevideo, esa intendencia que tan mal hace su trabajo, como nos consta a todos los montevideanos, a las personas designadas para ocupar cargos políticos, cargos de confianza, que no dan la talla, que no hacen bien las cosas, en vez de dejarlas cesantes y simplemente sustituirlas, las dejan cesantes sí, las sustituyen sí por otras designaciones políticas, pero no les sueltan la mano, las contratan, la propia Intendencia las contrata para que sigan teniendo un ingreso, a los amigos no los dejan tirados. Esto trascendió en los últimos días, pasó así en el área de las comunicaciones de la Intendencia, la persona designada al frente de esa repartición no estaba dando a conocer la obra de la Intendencia de manera que resultara satisfactoria para la cúpula municipal, entonces la cesaron en el cargo, pero esa persona sigue contratada por la Intendencia ganando un sueldo que paga la Intendencia porque fue inepta para desarrollar la tarea para la cual la designaron.
pero tratándose de una persona amiga, de una compañera, no quisieron dejarla abandonada. Bueno, es un episodio de los tantos que podrían señalarse. Hace un tiempo, cuando renunció al cargo administrativo que tenía en el Codicen, todos recordamos que la profesora Graciela Bianchi denunció el amiguismo, el clientelismo, el reparto por cuota política, no ya entre sectores, decía ella, sino entre grupos, grupúsculos y fracciones del Frente Amplio, tratando de hacer una repartija minorista de las posiciones administrativas para acomodar a todos los amigos respetando la cuota política correspondiente. Y esto pasa también en la Administración Central, pasa, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fíjense ustedes lo que es la designación de embajadores políticos. Estamos en 20, que era el tope que se había fijado este gobierno, diciendo que no iba a utilizar todo el cupo. Bueno, entre las designaciones de los últimos días y la que se prepara para esta semana que viene, donde se pide la venia para designar embajador en México a un señor que es funcionario del Ministerio de Defensa y que no tiene ningún atributo, ninguna credencial para ser embajador, bueno, vamos a estar en los 20 cargos políticos, más los embajadores itinerantes, ya designados, que son también embajadores políticos. Esto hay que recordarlo, porque en cada elección se habla en los programas de la profesionalización del servicio exterior. Bueno, el Frente Amplio no puede hablar más de profesionalización del servicio exterior, porque ha designado embajadores políticos como no lo hizo antes ninguna administración, ni colorada ni blanca. En la administración del doctor Valle podía nombrar hasta 10 embajadores políticos, en el tope que se había autoimpuesto, nombró 5. Bueno, este gobierno de Mujica está en 20. ¿Y qué 20? Porque hay embajadores políticos y embajadores políticos. Hay gente que tiene toda una trayectoria prestigiosa en los gabinetes ministeriales, en el Parlamento, en el campo de la cultura, en fin, gente que distinguida en el campo de las letras, de la música, de las artes, que uno dice, cuando se designa un embajador así, aunque no sea de carrera, se le está agregando un plus a la representación diplomática del país. En cambio, los embajadores que está designando ahora este gobierno de Mujica no tienen ninguna credencial, no hay otra explicación para su designación más que el reparto por cuota política. La semana pasada designamos a un embajador en Nicaragua, que es un señor que se estaba desempeñando en el Ministerio de Defensa y que en su currículum, para explicar las actividades cumplidas entre 1972 y 2000, es decir, 28 años de vida, decía, participó en procesos de liberación. 5 palabras para explicar 28 años de vida. Nosotros pedimos explicaciones y nos dijeron que bueno, que había vivido en Cuba y que desde Cuba viajaba a El Salvador, a Nicaragua, en fin, para participar en procesos de lucha de liberación nacional. Todo dicho, ¿verdad, amigos oyentes? Esta es la gente que se está designando. Y esta semana que viene se pide la venia para designar embajador en México a otro señor que es funcionario del Ministerio de Defensa, y se puede leer su currículum de arriba abajo sin encontrar ninguna justificación para que vaya a ocupar nada menos que un cargo diplomático de embajador de la República Oriental del Uruguay ante los Estados Unidos mexicanos, para lo que se supone que se requeriría otra estatura. Así que no venga más con lo de la profesionalización del servicio exterior, porque la están desmintiendo con cada designación que hacen. Nosotros en el Partido Colorado, en este nuevo Partido Colorado que lidera Pedro Bordaberry, hacemos las cosas de otra manera. Ustedes vieron a quienes designamos para representarnos en los entes autónomos y servicios descentralizados, lo mejor que teníamos, no en función de los votos obtenidos por cada uno, sino de sus calidades personales. Y cuando sentimos que teníamos que irnos por una razón de dignidad, lo hicieron también todos sin chistar, al contrario, pidiendo ellos mismos que los relevásemos de la tarea que estaban desempeñando, ya que el presidente decía que estaban ahí para no estar desempleados y morirse de hambre. Nuestros representantes actuaron con absoluta dignidad como correspondía. Y este es el nuevo Partido Colorado que sentimos nosotros que responde a las demandas de la sociedad uruguaya de hoy. En otras épocas podía entenderse, o podía justificarse, o la sociedad aceptaba que se nombrara a los amigos. Hoy no se acepta más. La sociedad espera otras cosas y este nuevo Partido Colorado que Pedro encabeza actúa de manera acorde con lo que la sociedad demanda. En esa lucha estamos y en esa lucha vamos a continuar. Muchísimas gracias por su atención y que sea hasta muy pronto. La amarga traición ni con los honores de Venancio Flores volviste triunfante tu rojo pendón. Sentiste el clarín. Vamos Uruguay, vamos con la gente.
Visite nuestra página en www.vamosuruguay.com.uy. Envíe sus preguntas a vamos@vamosuruguay.com.uy. Vamos Uruguay, vamos con la gente.